Bendecido día, hermosa familia. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro taller de la Santa Misa. Y antes de iniciar, vamos a pedir la luz al Espíritu Santo. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima en este día para poder entender, ¿verdad? Pedir esa luz de nuestro Señor, esa luz de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues el día de hoy arrancamos con este nuevo taller, el taller de la Santa Misa, para tratar de vivirlo en la divina voluntad, específicamente en las 24 horas de la Pasión, donde vamos a hacer una comparación cronológica de todo lo que se vive en la misa y todo lo que vivió nuestro Señor en esas 24 horas de la Pasión. Es un taller que consta de varias partes porque vamos a profundizar realmente en cada parte de la Santa Misa y todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia pues nos ha dicho, nos ha dado, ¿verdad? Que nos dicen las Sagradas Escrituras, que nos dice el libro del cielo, que nos dice las 24 horas de la Pasión. Y antes de adentrarnos en lo que es vivir la Santa Misa en la divina voluntad, pues el día de hoy vamos a ver a manera de catequesis, ya todos pasamos por el catecismo, sabemos lo que es la misa, pero vamos recordando, ¿verdad? Lo importante de la misa, qué es la Santa Misa? Sabemos que la misa es la celebración por excelencia de nosotros los católicos, en la cual nos reunimos como hermanos para agradecer, para celebrar y conmemorar con Cristo como cabeza de la iglesia. También es llamada Eucaristía, que significa acción de gracias, y se celebra todos los días en todo el mundo, aunque los domingos, por ser el día culmen dentro de la liturgia y además día de descanso, es el más importante. La misa sabemos que no es una celebración cualquiera, es la fiesta de la iglesia como pueblo de Dios para adorarle, para pedirle perdón, para agradecerle por todas las bendiciones que nos regala y obtener las gracias que necesitamos. La misa, como dice el beato José Alamano, la misa es la devoción de las devociones. Y en todo el mundo se celebra la Santa Misa, donde se leen las mismas lecturas, el mismo evangelio del día en todo el mundo. Sabemos que la misa tiene un significado realmente grandísimo, ¿verdad? Y vamos descubriendo qué significa la Santa Misa. Eh, Monseñor Tihamer Todd nos dice, como sea tu misa, así será tu fe. Como sea tu fe, así será tu moral. Y como sea tu moral, así será tu vida. Y como haya sido tu vida, así será tu eternidad. Palabras muy santas de este monseñor. Pues la Santa Misa sabemos que es la celebración dentro de la cual se lleva a cabo el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y su origen se remonta a los primeros tiempos de la iglesia, en donde los apóstoles y los primeros discípulos se reunían el primer día de la semana recordando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Para estudiar las escrituras y compartir el pan de la Eucaristía. La Santa Misa es la reunión, es una reunión del pueblo de Dios y es el medio de santificación más perfecto, pues en él conocemos a Dios y nos unimos a Jesucristo y a toda la iglesia en su labor santificadora. Durante la misa nosotros participamos estrechamente en la vida y misterio de Jesucristo. Acuérdense que se dice en la fracción del pan, por Él, con Él y en Él. Que eso ya más adelante vamos a profundizar en estos tres Él, ¿no? Por, con y en Él. Ofreciendo nuestras obras
ofreciéndonos nosotros mismos, pidiendo perdón por nuestros pecados, y con esto alcanzamos gracias para toda la iglesia. Reparamos las ofensas de otros y rendimos una alabanza de valor infinito porque lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesús. El hombre, nosotros mismos con frecuencia tenemos poco tiempo para dedicarle a las cosas de Dios. Tiene poco tiempo para conocerlo y entenderlo. La iglesia, consciente de este problema y sabiendo que si sus miembros no conocen a Dios, no podrá cumplir con la misión que le ha encomendado. Ha querido asegurar que se dedique un tiempo a la semana a este conocimiento de las cosas de Dios y ha dado un mandamiento, ¿verdad? Y ese mandamiento todos lo conocemos. Oír misa entera los domingos y días de precepto. Con este mandamiento la iglesia asegura que sus miembros conozcan los lineamientos del fundador, que es Jesús, y de esta manera no perderán el estilo, no olvidarán su fin último y se esforzarán por cumplir su labor personal dentro de la iglesia. La misa o la Santa Eucaristía, ¿verdad? Sabemos que es el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Que es el rito más importante, el más importante de la Iglesia Católica. Y todos los sacramentos se ordenan para fin de ella. Vamos viendo brevemente, esto es rápido, brevemente, porque se podría profundizar bastante en lo que es la Santa Misa, pero vamos viendo brevemente el origen de la misa, manera de catequesis, una catequesis cortita. Sabemos que la misa nació en la última cena, cuando Jesús, sabiendo que su muerte estaba cerca, se reunió con sus discípulos y les pidió a sus apóstoles que prepararan todo lo necesario para celebrar la cena de la Pascua. Un rito con el cual los judíos conmemoran la libertad que Dios le dio a sus antepasados cuando eran esclavos en Egipto. El Facha Fest, ¿se acuerdan lo que nos dice las Sagradas Escrituras sobre esto? En la intimidad de la última cena, pocas horas antes de la muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Jesús nos entregó su vida en el pan y el vino, es decir, su cuerpo y su sangre real y verdaderamente. Y pues mientras cenaba, ¿se acuerdan? Les dijo a sus discípulos que Él estaría con nosotros hasta el final, hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Cada vez que repitiéramos lo que Él hizo en ese momento. Así instituyó la Eucaristía y les dio a los apóstoles y a los sucesores el mandato de celebrar siempre el sacrificio eucarístico en memoria suya, con las palabras que todos conocemos, que nos dice en la consagración, haced esto en conmemoración mía. Jesús da a los sacerdotes la orden y el poder de hacer lo mismo que Él hará en su pasión, entregarnos su cuerpo y su sangre para que tengamos vida, para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Cristo manda a sus discípulos celebrar la Eucaristía hasta que Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos viendo cómo surgió el término de la Santa Misa, ¿verdad? ¿Cómo surgió? ¿Por qué no se llama de otra manera? ¿Por qué se tiene que llamar misa? ¿Por qué se llama misa? Miren, la misa aparece por primera vez en nuestra lengua, en español, en el poema del Mio Cid. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la escuela que vimos al Mio Cid? Y la palabra misa proviene del latín y fue tomado de la fórmula final del oficio religioso. Los que han ido a esas misas tridentinas, al final el padre dice muy piadosamente, con mucho respeto, todo realmente hermosísimo. El padre dice: "Ite missa es". Lo que
significa en español: "Pueden irse, la misa ha terminado". En realidad, esta fórmula litúrgica de misa se ofrece a la oración que se envía a Dios en la celebración, de modo que la traducción correcta sería: "Pueden irse, pues, nuestra plegaria ha sido enviada". El Papa Pío X nos dice: "La misa no sería otra cosa que vivir en vida práctica lo que se ha aprendido y vivido en la liturgia eucarística". Por eso ese ite missa es. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos refieren hay muchísimos numerales, pero vamos a ver nada más uno. Lo que nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral capítulo quinto, la cuestión 655, nos dice, miren, señala que en la celebración litúrgica participa todo el pueblo, cada quien según sus funciones y sus actividades específicas. Los bautizados ofrecen como sacrificio espiritual, los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo cabeza. Esto quiere decir que todas las personas que asistimos a la Eucaristía celebramos la misa. El sacerdote dirige o preside la misma y el resto de los feligreses realizamos las acciones del rito, que esto a través del taller vamos a ir profundizando, realmente profundizando, ¿verdad? También nos dice que la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies del pan y del vino en memoria del sacrificio de la cruz. Y es importante citar esto que dice el catecismo, porque es realmente lo que vamos a profundizar en todo el taller del santo, de la Santa Misa. La, em, la misa hay varios ritos, tenemos los ritos romanos, ortodoxos, los orientales, ritos católicos. Hay en total 23 ritos de la misa y este, ya vamos a ir también profundizando en eso, ¿verdad? En la Eucaristía también tenemos estos rituales, estos ritos eh, que realizamos realmente sin preguntarnos el por qué, ¿verdad? Vamos viendo entonces qué es la Santa Misa. Miren, la misa, lo que nos enseña la iglesia, lo que hemos vivido cuando vamos a misa, la misa es nuestra oportunidad, nosotros como católicos cristianos, de alabar y dar gracias a Dios por el regalo de nuestra salvación en Cristo Jesús. Es la manera en cómo compartimos el misterio pascual, ¿verdad? La pasión, muerte y resurrección de Cristo. La forma básica del ritual de la misa puede ser descrito como una comida, y esto no quiere decir que sea una comida más o que estemos ignorando la misa como un sacrificio, no, de ninguna manera. El punto es que la forma en la que se desenvuelve la misa, aun cuando es vista como un sacrificio, es como la de una comida. Cuando los amigos se reúnen, cuando nos reunimos con nuestros amigos para una comida, ¿qué es lo que hacemos? Pues llegamos, nos sentamos, saludamos, platicamos, ¿verdad? Eventualmente, pues se pasa a la mesa, se dan las gracias, se comparte la comida, lo las bebidas, y después se despiden y cada quien para su casa, ¿sí? Y vamos a ver, así en forma breve, en 4 partes, la Santa Misa, bueno, el día de hoy, cómo la Santa Misa está dividida en 4 partes. Vamos a ver la parte uno, que son los ritos introductorios, que es como una reunión, esta liturgia de la palabra como una narración, la liturgia de la Eucaristía como un compartir alimentos y los ritos de conclusión como el envío. Entonces vamos a empezar con esa parte uno de la misa, que es esa reunión, el reunirnos donde tenemos varios ritos
varias partes, partecitas sobre lo que se vive en esta primera parte, en estos ritos introductorios, como lo llama nuestra iglesia, de la Santa Misa. Pues nos reunimos, reunirnos y formar una comunidad, ¿verdad? Es el corazón de nuestro culto dominical. La razón detrás de cada uno de los rituales de la primera parte de la misa se puede encontrar en la palabra, ¿verdad? Reunión. El propósito de estos ritos es unirnos en un solo cuerpo, listos para escuchar y partir el pan juntos. Reconozcamos que es Dios que nos ha convocado a esta celebración de la Eucaristía. En la Europa medieval era costumbre doblar una rodilla ante un rey o una persona de alto rango. Esto muestra Esta muestra secular ganó gradualmente en la iglesia y la gente comenzó a arrodillarse ante la presencia de Cristo en el tabernáculo antes de entrar en la banca, ¿verdad? Eh, Antes de entrar, perdón, en la iglesia, pues unos llegamos, nos persinamos, hacemos una genuflexión, ¿verdad? Cuando empieza la misa, pues estamos de pie, se canta pues la alabanza de entrada, el estar de pie es la postura tradicional de un cristiano en oración, ¿verdad? Que expresa nuestra atención a la palabra de Dios y nuestra disposición para llevar a cabo. Comenzamos cantando juntos para unir nuestros pensamientos y nuestras voces en una palabra común, ¿verdad? El saludo. Comenzamos con la señal de la cruz recordando nuestro bautismo y luego el sacerdote nos saluda. El Señor esté con ustedes. Y esta oración nos recuerda la promesa de Cristo de donde dos o tres se reúnan, ahí estaré yo en medio. En Mateo capítulo 18 versículo 20 nos lo dice. Entonces, la respuesta a este saludo siempre es, ¿qué es lo que decimos? Y con tu espíritu, ¿cierto? Entonces, reconociendo que el sacerdote ha recibido al Espíritu Santo a través de su ordenación sacerdotal, entonces viene el rito penitencial, ¿verdad? Todos los otros ritos de esta primera parte de la misa tienen la intención de reunirnos en una asamblea de alabanza. Y ya en el rito penitencial se nos invita a recordar en qué hemos fallado, en nuestros pecados, ¿verdad? Y que el Señor envió para salvarnos del poder del pecado. Si bien este rito carece de la eficacia de la absolución sacramental, ¿verdad? Lo que significa no que porque ya el Padre, ya decimos Señor, ten piedad y yo confieso, etcétera, etcétera, no significa que mis pecados se absolvieron. Tenemos que ir a confesarnos, ¿verdad? Se absuelven los veniales, pero no los mortales. Esos hay que confesarlos, ¿verdad? Si bien este rito carece de la eficacia de la absolución sacramental, creemos que a través de la recepción de la comunión nuestros pecados menos graves, los veniales, como les digo, son perdonados. Después tenemos el gloria a Dios, ¿verdad? Que son los domingos que se canta el gloria, en los tiempos que se canta el gloria, y así como los ángeles proclamaron la alabanza de Dios en el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, como en el Lucas capítulo 2 nos lo menciona. Así hacemos también nosotros nuestra propia declaración de alabanza y de adoración a la Santísima Trinidad al cantar o a veces al recitar el himno del Gloria. Después viene lo que se llama la oración colecta, ¿verdad? Al cierre de esta primera parte de la misa, el sacerdote nos invitará a unir nuestras mentes en oración con la invitación de oremos, ¿se acuerdan? Mientras que el sacerdote hace una pausa, ofrecemos nuestras intenciones, ¿verdad? Luego las reunirá todas en una sola oración a la que todos respondemos con amén, ¿verdad? Una palabra hebrea que quiere decir así sea. Y esa es la primera parte de la misa. Vamos entrando a la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nos reunimos, por ejemplo, al principio, como en este ejemplo, cuando vamos a visitar a alguien a una comida, cuando nos reunimos en la casa de algún amigo para una comida, casi siempre comenzamos con una conversación. Empezamos a platicar compartiendo nuestras anécdotas, nuestras historias. En la misa, dentro de los ritos de reunión, nos sentamos y escuchamos,
mientras se proclaman las lecturas de la palabra de Dios, ¿verdad? Que son las historias del pueblo de Dios. 3 lecturas y un salmo, ¿verdad? Sabemos que los domingos hay 3 lecturas, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura y el evangelio. Entre semanas solamente es una lectura, el salmo y el evangelio, pero el domingo son 3, ¿sí? 3 lecturas de la Biblia. La primera, por lo regular, es del Antiguo Testamento, excepto de la temporada de la Pascua. Pues recordamos los orígenes de los convenios que Dios hizo con nuestros antepasados en la fe. La primera lectura frecuentemente se relaciona con el Evangelio del día y nos dará una idea del significado de lo que Jesús hará en el Evangelio. Posteriormente, ¿qué hacemos? Cantamos o recitamos el salmo, ¿verdad? De lo que Jesús hará en el Evangelio, ¿sí? Eh, Después viene la segunda lectura, que por lo regular son de las cartas de San Pablo u otra escritura apostólica. Y la tercera lectura, pues se toma de uno de los 4 evangelios, ¿verdad? Y estamos de pie. Ahí nos paramos, debido a que la presencia única de Cristo está en la proclamación del evangelio. Y ha sido costumbre permanecer de pie en atenta reverencia para escuchar estas palabras. El sacerdote una vez más nos saludará, ¿verdad? Con el Señor esté con ustedes. Entonces presenta la lectura del Evangelio mientras marca una pequeña cruz en su frente, labios y corazón. Y con el pulgar, mientras ora en silencio, la lectura del Evangelio concluye con la frase, palabra del Señor o Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay varios términos que se pueden decir. A lo que nosotros respondemos, gloria a ti, Señor Jesús, proclamando nuestra fe en presencia de Cristo en la palabra. Después viene ese momento del sermón, la homilía. Después nos sentamos a escuchar, ¿verdad? La homilía. Una homilía es mucho más que una simple plática sobre cómo debemos vivir o qué debemos creer. La homilía es un acto de adoración enraizado en los textos de la Santa Misa y las Escrituras. La homilía toma esa palabra y la aplica a nuestras vidas. Después de la homilía viene el credo, ¿verdad? Los domingos nos ponemos otra vez de pie para recitar juntos el credo de los apóstoles. La recitación es tanto una serie de verdades fundamentales que creemos como católicos, como una declaración de nuestra fe en la palabra que hacemos escuchando, proclamada en las Escrituras y en la homilía. Después viene eso, la oración universal o la oración de los fieles, ¿verdad? Y ahí la liturgia de la palabra llega a su fin con la oración universal. Respondiendo a la palabra de Dios, ofrecemos oración por las necesidades y la salvación del mundo. Las peticiones entran dentro de estas 4 categorías. La iglesia, ¿verdad? Las naciones, sus líderes, las personas de necesidades especiales, los difuntos, las necesidades locales de cada parroquia, de la ciudad, del país, etcétera. Y ahí concluye lo que es esta segunda parte, que es la liturgia de la palabra. Y viene esta tercera parte, que es la liturgia de la Eucaristía, o el compartir los alimentos, como en el ejemplo que se les ponía aquí a un principio. Entonces, después de las lecturas, nos trasladamos al altar para la comida sagrada del sacrificio, ¿verdad? El compartir y la acción de gracias, así como en cualquier comida, ¿verdad? En la casa de un amigo, aquí también ponemos la mesa, damos gracias, compartimos los alimentos. En misa, estos actos rituales son llamados la preparación del altar y dones, la plegaria eucarística, el rito de la comunión, la preparación del altar y las ofrendas, ¿sí? Los primeros cristianos traían pan y vino de sus casas a la iglesia para usarlos en la misa y para darlos al clero y a los pobres.
Hoy se hace una ofrenda similar para la parroquia y los pobres, ¿verdad? Con nuestras contribuciones monetarias, cuando nos pasan ahí el canastito. Bueno, el sacerdote recibe el pan y vino por parte de algunos de los miembros de la congregación, manteniendo así la eficacia espiritual y significado de las primeras ofrendas a la iglesia. El sacerdote mezcla agua con el vino y lava sus manos. Finalmente nos invita a orar para que el sacrificio sea aceptable a Dios, ¿verdad? Y todos respondemos amén, ¿verdad? La oración sobre las ofrendas. La plegaria eucarística, la oración que sigue, va dirigida al Padre y nos trae al centro de la misa, al corazón de nuestra fe. Mientras que las palabras de la oración pueden variar de domingo a domingo, la oración siempre tiene esta estructura. Invocamos a Dios para que recuerde las maravillas, las obras salvadoras de nuestra historia. Segundo, recordamos el evento central de nuestra historia, Jesucristo en particular, el memorial que nos dejó la noche antes de su muerte. Recordamos su pasión, muerte y resurrección. Y después de recordar con gratitud todos los maravillosos actos de salvación que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, le pedimos a Dios que continúe esas obras de Cristo en el presente. Oramos para que podamos llegar a ser un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo, ¿sí? Después viene esa invitación. Entonces, la oración comienza con un diálogo entre el líder y la congregación, o sea, entre el sacerdote y el pueblo. Primero el sacerdote nos saluda. ¿Cómo nos saluda el sacerdote en este momento? El Señor esté con ustedes. Después pregunta si estamos listos para acercarnos a la mesa y renovar nuestro compromiso bautismal ofreciéndole a Dios. Levantemos el corazón, dice el Padre. Levantemos el corazón. Respondemos que estamos preparados diciendo, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y esto se nos invita a dar gracias al Señor nuestro Dios a lo que responde, a lo que nosotros respondemos. Es justo y necesario dar gracias, ¿verdad? Traduce el verbo griego tradicional que ahora nombra toda la acción de gracias, que es Eucaristía, viene del griego que significa acción de gracias, ¿sí? Después viene el prefacio y aclamación narrativa, ¿verdad? Viene lo que es la consagración. El sacerdote continúa la oración invocando al Espíritu Santo para que cambie nuestros dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda los eventos de la última cena, la institución de la Eucaristía. Y en este importante momento de oración proclamamos el misterio de la fe, ¿sí? Hay varios textos, ¿verdad?, que son posibles. Por ejemplo, uno que se menciona muy frecuentemente: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Después viene la oración por la unidad y la intercesión. El recuerdo de la salvación de Dios nos lleva a hacer una atrevida petición. Nuestra petición principal en cada Eucaristía, oramos por la unidad, ¿verdad? Con humildad. Oramos para que la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Podamos ser reunidos en uno por el Espíritu Santo. A esta petición añadimos las oraciones por el obispo de Roma, por los obispos de la iglesia local, ¿verdad? Oramos por los vivos y los muertos, así como por nosotros mismos, para que por intercesión de los santos lleguemos un día a la mesa del cielo. Esperamos ese día glorioso y alzamos nuestras voces con la de todos los santos que nos han precedido, mientras el sacerdote levanta el pan y el vino consagrados y ofrece una doxología, una oración de gloria a Dios en nombre de Cristo. ¿Y cuál es esa parte? Con, con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y un fuerte amén, ¿verdad? Que es el que respondemos a esta oración, ¿verdad? Que aclama nuestro asentamiento y participación de toda la plegaria eucarística. Después de eso viene lo que es el rito de la comunión, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y la señal de la paz, ¿verdad? Nos preparamos para comer y beber en la mesa del Señor con sus palabras que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día.
y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Conscientes de que la comunión es la señal y fuente de nuestra reconciliación y unión con Dios, y entre nosotros mismos hacemos una muestra de unión y perdón con lo que nos rodean y les ofrecemos la señal de la paz, la invitación a la comunión. El sacerdote luego nos muestra el cuerpo de Cristo y nos invita a acercarnos a la mesa haciendo eco de las palabras de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuáles eran esas palabras? Este es el Cordero de Dios. Lo repetimos 3 veces en la misa. Y nosotros respondemos cuando el Padre, se hace el Cordero de Dios, luego el Padre levanta al Cordero de Dios y dice, ese es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la mesa del Señor y nosotros respondemos lo que hizo el centurión, ¿verdad? Lo que nos dice en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 8. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Entonces, ninguno de nosotros por sí solos somos dignos de abrazar la plenitud de Cristo. Es solo a través del amor y la misericordia que Dios nos ha otorgado que nos volvemos dignos de recibirlo. Los miembros de la congregación ahora se acercan al altar en procesión, en la comunión, así como Dios alimentó a nuestros antepasados en su peregrinaje por el desierto, así Dios nos da el alimento para nuestro viaje. Y nos acercamos al ministro, quien nos da, o al sacerdote, quien nos da el pan eucarístico, con las palabras, el cuerpo de Cristo. Y a veces también se nos da la sangre de Cristo, no siempre, pero el cuerpo de Cristo y nosotros respondemos amén, ¿verdad? El mismo Cristo. Posteriormente oramos en silencio en nuestros corazones, dando gracias y alabando a Dios y pidiendo por todo lo que este sacramento promete. Ya después viene la última parte, que es la parte 4, que es el envío, son los ritos de conclusión, ¿verdad? Salimos de la iglesia fortalecidos por la Eucaristía y la comunidad. Viene la bendición y despedida, inclinamos nuestra cabeza y recibimos la bendición del sacerdote, mientras que el sacerdote nombra a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacemos la señal de la cruz, el sacerdote entonces despide a los asistentes diciendo, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado y damos nuestro sí litúrgico respondiendo, demos gracias al Señor. Viviendo la Eucaristía en el mundo, ¿verdad? Dejamos la asamblea y el edificio de la iglesia, llevando a Cristo dentro de nosotros. Lo que pasa en nuestra vida durante la semana le da un significado más profundo a los ritos que hemos celebrado en la misa. Es solo en relación con nuestra vida cotidiana que nos aclara el significado completo de estos ritos de la misa, ¿verdad? Traernos a Cristo al mundo. Realmente aquí en pequeñas, brevemente, pues aquí les platico esto sobre la misa, lo que es que vamos a ir desmenuzando, como les digo, a través de estos temas que vamos a ir viendo, parte por parte, lo que significa la misa, cómo vivirla en la divina voluntad, que realmente es algo hermoso, ¿verdad? En esa comparación que vamos a ir desglosando, por eso dura bastante, porque realmente vamos a profundizar las horas de la pasión en esto tan grande que tenemos sobre la misa, ¿verdad? Hay 5 formas en las que Jesús está presente en la misa. La primera, en el ministro que preside, ¿sí? Son los sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, ¿verdad? Que el mismo Cristo los instituyó en la última cena, en la asamblea que se reúne la comunidad, en las especies eucarísticas del pan, el vino, ahí también está Dios, nuestro Jesús, en la palabra de Dios proclamada, especialmente en el Evangelio, y en la misión que nos deja, ¿verdad? De ver por los necesitados. Y ya para terminar, aquí hay algunos ejemplos de algunos santos que nos dicen sobre la Santa Misa, ¿verdad? San Juan Bosco nos dice, fíjense, una sola misa escuchada durante la vida
es más valiosa que muchos bienes materiales dejados en herencia. El santo cura de Ars, ¿verdad? Aquí puse 2 ejemplos. eh, la misa es la mayor oración que podemos ofrecer. En cada misa, Jesús nos ofrece su cuerpo y su sangre como alimento. El Padre Pío de Pietrelcina nos dice: el sacrificio de la misa es la misma ofrenda que Jesús hizo en la cruz. Es la misma ofrenda que Jesús hizo en la cruz. Miren qué importante lo que dice el Padre Pío. Una sola misa escuchada durante la vida es más valiosa que muchos bienes, ¿verdad? También nos lo dice el Padre Pío. San Juan Pablo II nos dice: la misa es una escuela de oración. La Eucaristía es el tesoro más grande de la Iglesia. La misa es el sacrificio de Cristo en el que debemos participar con reverencia. Teresa la Grande, miren, nos dice también algo importante: participar en la misa es estar en el Calvario al pie de la cruz. Porque acuérdense, los que ya vieron el taller del Santo Abandono, nuestro Señor dejó toda su vida en acto, ¿verdad? No es un acto que ya pasó, algo histórico que están en los libros, sino realmente en la misa, ¿verdad? Es estar ahí en ese Calvario. Y eso ya lo vamos a ir profundizando. Y San Maximiliano Kolbe nos dice: la Santa Misa es el acto de amor más grande que podemos ofrecer a Dios. Hermosísimo, que tenemos que empezar a estar conscientes, porque no solamente es el acto de ir, de entrar a la iglesia, voy a misa y a veces sin ganas, y hago lo que todo mundo hace: se para, se sienta, se hinca, se para, se da la mano, se sienta, se va a comulgar, se sienta, se hinca. No es eso, ¿verdad? Tenemos que estar realmente valorando y conocer qué es lo que la misa, lo que es la misa, es que la misa es la fuente inagotable de gracias, de amor y unión con Dios, ¿verdad? Y estas palabras de los santos nos recuerdan su importancia y el profundo impacto que tienen en nuestras vidas espirituales. Entonces, sabemos que la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, nos ofrece la oportunidad de renovar nuestra relación con Cristo, alimentándonos con su cuerpo y sangre. La presencia real de Jesús en la Eucaristía nos permite estar en ese contacto directo con el misterio de su sacrificio redentor, recordándonos que cada misa es una renovación del Calvario y una ocasión para unir nuestras vidas a la suya, a la de Jesús. A través de la misa recibimos las gracias necesarias para vivir una vida santa y comprometida en el Evangelio. Además, participar en la misa nos transforma interiormente, invitándonos a ser testigos del amor de Dios para nosotros. Nos une como comunidad de creyentes, fortaleciéndonos con la comunión con la Iglesia Universal. El amor y la devoción con lo que los santos vivieran la misa nos inspiran a nosotros a profundizar en nuestra fe y a valorar este sacramento como el mayor tesoro que la Iglesia posee, como nos lo dice el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Nos invitan a no tomar la misa como una simple rutina, sino como un encuentro vivo y personal con Cristo, que nos llama a ser sus discípulos y a vivir en su amor. Y pues esto es a grandes rasgos, la verdad, muy, muy por encimita, porque realmente hablar de la misa realmente hablar de la misa, lo que nos enseña la iglesia, pues sí nos tardaríamos mucho, pero es una breve catequesis sobre lo que es la Santa Misa. Sí, a grandes rasgos, a través del taller de la Santa Misa vamos a ir profundizando estas partes, ¿verdad? Lo que nos dice la iglesia, lo que nos dice las 24 horas de la Pasión, cómo le hacía Luisa, cómo giraba Luisa Picarreta en cada parte de la misa y cómo nos enseña y cómo nuestro Señor desea que a partir de que tengamos estos conocimientos, cómo nos vivir la misa realmente, ¿verdad? Que Jesús, nuestro Señor, cada vez que comulgamos, ¿verdad? No sé qué, esos 15 minutitos después de comulgar nuestro cuerpo, sino realmente una forma continua
en nosotros. Y bueno, pues esto es todo. Vamos dándole gracias a nuestro Señor por este día, por esta pequeña introducción. Y la próxima vez vamos a ahora sí empezar a adentrarnos en lo que es la Santa Misa. Y vamos a dándole gracias a nuestro Señor, vamos a, a, a recitar esa oración tan hermosa que también se dice en la Santa Misa, la que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.